Es un gusto muy grande hablar con esta audiencia virtual y sobre un tema que a todos nos apasiona, que es lo que nos ha dejado el año 2016. Entre los atractivos, los encantos que tiene el periodismo, es indudable que esta capacidad de entender siempre, la habilidad de lo que sucede, es uno de los encantos de la profesión de periodista. Hemos aprendido mucho en el 2016. Yo me puse a hacer la lista de los acontecimientos que tuvieron que ver más directamente o que suscitaron muchas preguntas y muchas reflexiones en los periodistas durante este año. Y tengo aquí una lista que no pretende ser completa, seguramente ustedes tendrán otros acontecimientos, pero estos nos sirven como base para la reflexión que vamos a hacer. Tal vez es lo más remoto que tenemos aquí en Colombia y también en el mundo, es la presencia de los migrantes. ¿Cómo informar sobre los migrantes? ¿Qué clase de datos eran los que se estimaban más importantes para la gente? Y particularmente cuál fue la actitud que tomó la prensa frente al fenómeno de los migrantes. Aquí en Colombia tuvimos un grupo muy grande de cubanos que llegaron a Urabá, estuvieron allí algo así como 2 o 3 meses y fueron objeto del cubrimiento de la prensa. Ese cubrimiento suscitó algunas preguntas. Allí no todo era claro en el comportamiento de la prensa. Por ese mismo tiempo teníamos como tema que dominaba titulares la aparición de los papeles de Panamá. ¿Cómo se informó sobre los papeles de Panamá? ¿Cuál fue la intencionalidad que tuvo la prensa al manejar este tema? Y es un tema que siguió a lo largo del año y que por consiguiente motivó muchas actitudes y reflexiones por parte de los periodistas. Está también, para nosotros los colombianos particularmente, todo lo que tuvo que ver y lo que tiene que ver con el posconflicto. Allí los periodistas nos tuvimos que formular muchas preguntas. El posconflicto de por sí implica el nacimiento de una nueva época en Colombia. Todos los nacimientos están precedidos por una cantidad de novedades y de reacciones, algunas dolorosas, otras alegres, pero reacciones que se producen. Y en la prensa provoca también actitudes. Los que estén participando en esta actividad y que sean colombianos, saben muy bien a qué me estoy refiriendo de las relaciones de la prensa con el posconflicto. Luego aparecieron, desafortunadamente es con nombre propio, pero no hay otra manera de decirlo, una serie de episodios que involucran particularmente la política editorial de uno de nuestros canales de televisión, el de RCN. Entonces allí vino un tema que en toda reunión de periodistas siempre se trae a cuento, que es la parcialidad política que adoptó este canal en su parte informativa. Junto con eso vino también el problema de Vicky Dávila, que fue un problema que ocupó mucho a los periodistas. Yo recibí muchas preguntas alrededor de este tema. Tuve oportunidad de tratarlo públicamente en la Feria del Libro y allí hubo la parte muy positiva por parte de la prensa, pero también la parte muy negativa. Comencemos por la mala noticia. La parte negativa fue el que prácticamente los periodistas nos convertimos todos en jueces de este caso. Y al asumir ese papel de jueces, dejamos a un lado lo que debe ser la actitud que uno como periodista tiene que tomar frente a los errores ajenos. Es ponerse en sus zapatos y preguntarse qué habría hecho yo en esa circunstancia concreta.
Fue muy interesante la discusión sobre ese caso. Y dentro del mismo canal, un video en que se le hizo un daño muy grande a uno de los diputados del Valle, que resultó ileso, indemne y sin perjuicio alguno con el secuestro ese desastroso, condenable, que hizo las FARC de un grupo de diputados. A este diputado le atribuyeron toda suerte de malas intenciones, de malas actuaciones, que no tuvieron prueba ninguna y sin embargo en ese video se ratificó aquello de una manera tal que ocasionó una protesta no solo del diputado afectado, sino de toda la gente que tenía que ver y que conocía el caso. Viene otro episodio que fue ya no entre nosotros, sino un episodio que tuvo una resonancia mundial, que fue la elección de Trump. Allí la pregunta que se hizo la prensa fue: ¿quién hizo a Trump? Porque todos recordamos que era un empresario de bienes raíces, tenía un programa de televisión de cierto éxito en los Estados Unidos, era dueño de un reinado de belleza, pero nada que ver con asuntos que tuvieran que ver con la política, de modo que alguien pudiera decir, esta persona es conocida por sus actuaciones políticas. No, completamente desconocido. Y de repente se sitúa en un puesto tal que actualmente es el presidente de los Estados Unidos. Entonces la pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Qué pasó allí? Más cuando vinieron todas las informaciones acerca de la cantidad de mentiras que se habían utilizado en esa campaña. ¿Quién le hizo eco a esas mentiras? Y allí es donde los periodistas nos tenemos que preguntar cuál fue el papel que como periodistas cumplimos. Los que trabajamos desde fuera y los que estaban trabajando dentro. De todas maneras, ese es un episodio que tuvo que ver con el periodismo, que motivó reflexiones y que en este momento está motivando nuestras preguntas. Ese es el otro caso. Junto con ese, viene muy ligado el del Brexit. El Brexit fue el resultado también de mentiras que se dijeron en el fervor de la campaña. Aquí en Colombia vino junto con esos episodios del plebiscito. ¿Cuál fue el papel de la prensa en el plebiscito? Es un papel que se está discutiendo todavía mucho. ¿Cumplimos con nuestro deber o nos dejamos manejar, o bien sea por influencias desde fuera o por nuestra propia pasión política? Lo que fuera, puso un tema muy importante. ¿Cuál es el papel que le corresponde a la prensa cuando hay de por medio unas elecciones? Y ese periodo tremendo que es el periodo preelectoral. Todavía hay otros temas. Aquí en Colombia ocasionó una conmoción muy grande el accidente de un avión boliviano en el que venía un equipo de fútbol. Eso ocupó la prensa durante muchos días. Motivó muchas actuaciones, muy afortunadas algunas, otras muy dudosas. Produjo un caso de solidaridad ejemplar del pueblo antioqueño con las víctimas. Y en ese estallido de solidaridad indudablemente tiene mucho que ver el papel muy positivo que cumplió la prensa. Pero al mismo tiempo dejó muchos interrogantes. Y junto con el plebiscito me encuentro otro episodio que está todavía vigente en estos días.
el asesinato, la violación, la tortura de una niña de 7 años, que desde luego fue cubierto en todo detalle por parte de la prensa, pero al mismo tiempo motivó muchas preguntas. La prensa se apresuró a dar detalles que no debió dar porque no estaban comprobados. Hizo juicios que eran juicios gratuitos, puesto que no había un fundamento para eso. Y luego un episodio, un detalle que fue bastante mencionado. Hay un momento en que se sabe quién es el asesino, el torturador y el violador. Resulta ser un profesional de una familia conocida y la prensa trata de cubrir aquello, o por lo menos de silenciarlo. Tiene miedo de decir ese nombre y esos apellidos. Eso fue observado por los receptores de información. Eso motivó preguntas y motivó reproches, pero también, como todos los casos anteriores, está motivando un aprendizaje para los periodistas y para la prensa en general. De pronto ustedes recuerdan otros episodios. Estos son los que mi flaca memoria de viejo ha logrado reunir. Pero son episodios que nos sirven de base para una serie de consideraciones. Respondiendo a la pregunta, ¿qué nos ha enseñado a los periodistas en 2016? Yo tengo aquí 5 puntos que voy a tratar de sintetizar para que sirvan de base para nuestra reflexión. Primer punto. En este año se puso muy en tela de juicio la credibilidad de la prensa. Es decir, la gente ya no considera que nuestra información sea indispensable. En buena medida se puede hablar de que la prensa se ha vuelto prescindible como fuente de información. Primero porque la tecnología digital ha puesto en manos del ciudadano de a pie la manera de convertirlo en fuente de información. O sea, perdimos ese monopolio que durante mucho tiempo tuvimos de ser la fuente de información en serio y que todo el mundo tenía en cuenta. Y ahora no. Pero al aspecto tecnológico se agrega el que la prensa cada vez está dependiendo más de quien le paga. Sea porque hay una crisis económica, sea por la influencia misma de la tecnología digital, sea por cambios en la cultura. Lo cierto es que en este momento la prensa tiene un nivel de credibilidad bastante bajo. Y eso está muy ligado a la independencia de los medios. Muchos de estos episodios que les he mencionado y que fueron episodios que dieron que hablar en el 2016, tienen como fondo eso una falta de independencia de la prensa. Por ejemplo, la independencia política. Eso desde luego no es de ahora. Es una vieja tendencia que ha tenido la prensa el convertirse en vocera de un partido, de un gobierno, de una religión, de algún grupo. Cuando lo ideal y el papel propio de la prensa es estar por encima de esos partidismos para lograr su gran aspiración, que es la de servir a todos los receptores de su información. Eso se llama la universalidad de la prensa. Ese es un primer punto. ¿Hasta qué punto nosotros somos conscientes de estar perdiendo esa independencia? ¿Y hasta qué punto los planes para 2017 contemplan la recuperación de esa independencia y de esa credibilidad que está en peligro? Ese es lo primero. Hay otro aspecto, y fue llamado así, la posverdad. Yo creo que lo peor que nos podría suceder a los periodistas es tomar esto a la ligera.
y como si fuera un tema de moda. El diccionario de Oxford cumplió su papel. Las clasificó como la palabra del año y relaciona esto con el proceso electoral de Estados Unidos, con el proceso electoral que dio lugar al Brexit. Aquí en Colombia lo relacionamos con el proceso electoral del plebiscito. Tres eventos en los que la verdad de la prensa se ha puesto en tela de juicio. No porque nosotros hayamos inventado las mentiras, sino porque merced a nuestra pasividad dejamos circular esas mentiras sin aplicarles el talante crítico que es propio de la prensa. A nosotros nos ha sido encomendada la tarea de garantizar la tranquilidad de los que reciben información, porque ellos saben que nosotros, como la gente que trabaja en los acueductos, descontaminamos la información. Advertimos a la gente, esto que está diciendo este personaje, este hecho que se está interpretando de esta manera, tiene estos y estos y estos elementos que permiten que se tenga otra versión. Bien sea la versión del discurso político, del discurso ideológico, o bien sea la versión misma de los hechos. La prensa cumplía ese papel. Era una especie de filtro que permitía separar lo falso, lo erróneo, y dejar que lo que llega a la inteligencia de la gente esté descontaminado. Es como si en este momento la prensa estuviera renunciando a ese papel descontaminador. Y es una de las reflexiones que se han hecho este año. El canal de televisión que decididamente se pone del lado de un grupo político o en contra de otro grupo político, lo que sea, significa que la prensa no está descontaminando, sino que está contribuyendo con su adopción de un punto de vista político, en favor de un candidato, de un partido, de una ideología, renuncia al papel descontaminador y por el contrario asume un papel contaminador, porque su información contamina, y contamina a la gente que cree en la prensa, y que cree que todo cuanto dice la prensa ha sido sometido a un examen, es fruto de una magnífica información, de un buen análisis, y resulta a la hora de la verdad que ella misma está contaminando. Esto puso a pensar mucho en el papel de la prensa durante este año. Y hubo unos esfuerzos muy meritorios por parte de medios de comunicación y particularmente por parte de periodistas, particularmente columnistas de opinión, para llamar la atención sobre eso. Llamarle la atención a los receptores de la información, pero particularmente a los propios periodistas y medios de comunicación. Ese es el otro punto. Ahora, la posverdad, que resulta así, ampliada, apoyada por estos hechos y por estas actitudes de la prensa, esa posverdad constituye para nosotros los periodistas toda una amenaza. Ustedes imaginan lo que representaría para los médicos si se hablara de la post-salud. O sea que la salud queda atrás, de la misma manera que hablamos de posguerra, es decir, la guerra quedó atrás. Y ustedes se imaginan lo que le pasaría a los abogados si se hablara de la post-justicia, que ya la justicia dejara de ser un valor de la sociedad y se convirtiera en algo prescindible. Pues lo mismo nos tiene que suceder a los periodistas cuando nos hablan de la posverdad. Porque nuestro trabajo, nuestra razón de ser, nuestra vida está alrededor de un compromiso con la verdad.
Quítenle la verdad al periodista y que queda allí. Un charlatán. Alguien que no merece que se tenga en cuenta. Si a los periodistas nos tiene en cuenta la sociedad es porque es uno de los últimos reductos que quedan en donde la verdad se toma en serio. Hablar de por verdad significa que la verdad quedó atrás y que lo que hay actualmente es la falsedad y la mentira. Queda entonces sin ningún fundamento esta profesión nuestra cuando se habla de la posverdad, pero además de eso, hablar de posverdad significa pérdida total de la confianza entre los seres humanos. Una base de la confianza que uno tiene en las personas es porque cree que lo que dicen y hacen es su verdad. Quitemos la verdad y no hay razón alguna para confiar en nadie. Si lo que estamos viendo desde hace algún tiempo para acá ya tiene aspecto catastrófico, el que nadie cree en nadie y sobre todo cuando vas a una oficina pública, desde la entrada parece que están proclamando: en usted, señor, no confiamos. Por eso la huella, el testimonio, el documento, los trámites, que son inspirados en la falta de confianza, y deja de haber confianza cuando no hay verdad. Eso ya nos está mostrando un mundo bastante hostil. Pero si le agregamos además que cuando hay posverdad, es decir, ya no hay verdad sino falsedad, ¿en qué queda la comunicación entre las personas y entre las sociedades? Ya es imposible la comunicación. Yo creo que ese es un tema que da para mucho, particularmente si pensamos en la necesidad de intervenir de alguna manera en esa realidad infecta de la posverdad durante 2017. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Y hay un cuarto tema. Ese tema me lo inspiró el acierto que tuvo la prensa colombiana ante este accidente aéreo. Lo mismo que produjo en la prensa y que la prensa transmitió con el asesinato, violación y torturas de la niña de 7 años. Allí hubo una gran manifestación de solidaridad. Y esa solidaridad fue el acierto. Pero al mismo tiempo esa solidaridad tiene condicionamientos. El condicionamiento comercial que te lleva a cubrir aquello pensando en ganarle al competidor, al que también está informando y está vendiendo ejemplares o está obteniendo sintonía. ¿Hasta qué punto la información fue una información a veces farragosa porque había la preocupación de mejorar el negocio? O sea, se ven esas realidades en blanco y negro, el blanco de los aciertos y el negro de las grandes equivocaciones. Por tanto, viene la otra parte que es bien importante de tener en cuenta: el uso que los periodistas hacemos de nuestros errores. Tenemos errores todos los días, lo cual es una ventaja, porque nos hace ver cuáles son nuestras debilidades. Tenemos errores que nos los hacen notar los receptores de la información y particularmente los de la competencia. ¿Cuál es el uso que se está haciendo de esos errores? Se vio particularmente en el caso de Vicky Dávila. Allí había, desde el punto de vista de quien estaba mirando críticamente la actuación o el manejo que ella hizo de un video, allí había un error. ¿Ese error lo miramos simplemente para reprochárselo a ella o lo utilizamos para pensar: si yo hubiera tenido en mis manos ese video, ¿qué uso habría hecho de él?
Si yo hubiera estado en las circunstancias en que ella estaba, ¿qué habría hecho yo? Cuando pone uno de esos casos en primera persona y se pone uno en los zapatos de la persona a la que se le está reprochando alguna actuación, está al borde de adquirir un magnífico conocimiento. Los errores ajenos sirven para que aprendamos y para preguntarnos si yo hubiera hecho lo mismo o si hubiera actuado de otra manera, ¿por qué razones lo hice? El periodismo se aprende más por los errores que por los triunfos. Los premios de periodismo tienen ese problema, de que te vuelven a ti mucho sobre ti mismo y te impide ver cuáles son los errores y desaciertos que ha habido en el ejercicio profesional. Como ven, 2016 dejó muchas preguntas, dejó muchas reflexiones por hacer. Por eso tan importante que nos encontremos en este momento alrededor de ese tema, que nos estemos preguntando si con todos estos hechos que sucedieron, eso nos hizo mejores periodistas o por el contrario nos hizo más crueles, críticos de los demás y más tontos en la consideración de nosotros mismos. Por eso, la parte interesante de este encuentro es la que comienza en este momento, cuando ustedes formulan sus preguntas y permiten que esos temas se puedan ampliar, se puedan detallar y se puedan poner para uso de cada uno de nosotros. Están entonces ustedes invitados a formular sus preguntas en la continuación de este evento. Bueno, Javier Darío, ya nos han llegado algunas preguntas. Te voy a leer una que nos envía Olga Guerrero. Ella dice, ¿cómo califica el hecho de que algunos periodistas, una vez llegaron a cubrir la noticia sobre el accidente del avión que llevaba al equipo chapecoense en la Unión Antioquia, comenzaron a caminar, transmitir y a buscar objetos entre los escombros y equipajes que quedaron del siniestro? Se les veía sacando ropa, zapatos y entre otros elementos para mostrar en cámara. ¿Eso no es un escenario exclusivo de los investigadores de aviación? Ahí tienen ustedes una reflexión interesante. Y yo comenzaría la reflexión, si yo hubiera estado en ese escenario, con una cámara y con la necesidad de mostrar imágenes, yo habría aprovechado el zapato que encontré por allí, el maletín o las prendas de vestir, las habría aprovechado para mostrarlas. Es posible que lo hubiera hecho. Y después, al examinar mi conducta sobre eso, habría caído en la cuenta de que había podido más en mi talante periodístico lo comercial que lo solidario. Lo comercial significa que yo tengo que mostrar alguna cosa para ganarle a la competencia, de que yo tengo que llenar con alguna imagen el tiempo que me han dado, sobre todo cuando me han puesto en esa situación de transmisión en directo. Y allí es donde viene una reflexión que se ha hecho con frecuencia, la de descalificar y desalentar las transmisiones en directo. Para que haya una transmisión en directo debe existir la comunicación del periodista con un equipo de gente que está viendo las cosas, que las está reflexionando y que le está diciendo, mire, destaque este detalle. Utilice eso que está viendo. Esa maleta que usted tiene en la mano, utilícela de esta manera. Porque cuando uno está en el escenario, me tocó muchas veces hacerlo así, cuando uno está en el escenario, hay demasiadas emociones y demasiados elementos
que te están presionando y que te impiden pensar con tranquilidad. Pero si a través de un audífono te están diciendo, ten en cuenta esto, ten en cuenta lo de más allá, ya el periodista cuenta con unos elementos que lo apartan de su emoción y de sus condicionamientos del momento y que le dan una visión distinta y a lo mejor más sabia y más atinada de lo que está transmitiendo y contándole a la gente. De modo que pienso que con justa razón la gente vio con molestia que se utilizaran esas cosas simplemente para decir algo ante la cámara. Si uno examina lo que se dijo ante la cámara mostrando cualquiera de esos elementos, cae en la cuenta de que lo que se dijo es inútil, trivial, banal y que no agregaba ninguna información. A mí me parece que esto da pie para pensar que siempre que uno va a transmitir en directo un episodio de estos, es necesario que tenga una capacidad de silenciar su interior para preguntarse qué es lo que le servirá más a los receptores de esta información y descartar de una vez por todas la otra intención, qué es lo que le va a servir a mi noticiero para tener más sintonía. Si este pensamiento se desecha y por el contrario se está pensando qué es lo más útil en este momento para informar, yo creo que se está a punto de tener muy buenos aciertos y de evitarse muchos errores. ¿Hay más preguntas? Sí, sí hay, señor Javier. Acá tenemos a la señora Fernanda Sánchez. Ella pregunta, ella dice que es una periodista independiente de medios internacionales y su pregunta es la siguiente. ¿No es preocupante que haya unos periodistas dedicados a producir historias de datos para ganar premios y crear una marca personal? ¿No es contraproducente tantas convocatorias y competencias que nos alejan de la mística del periodismo? Sí, con los instrumentos eficaces siempre sucede lo mismo. Un instrumento muy eficaz puede servir para bien o para mal. Lo estamos viendo con todo lo digital. Lo digital es una tecnología poderosísima que llegó para quedarse y para cambiar muchas cosas en la cultura del hombre de hoy. Y ese instrumento tan poderoso puede ser utilizado para bien o para mal. Todo depende del usuario de esos instrumentos. Fernanda se preocupa por un instrumento que se ha extendido, se ha multiplicado mucho, que es el de los premios y estímulos a los periodistas. Es muy bueno, en el sentido de que estimula el trabajo de los periodistas. Significa un reconocimiento para gente que es meritoria y que de pronto no ha sido destacada por los demás. Y cuenta en este caso con un jurado que está dedicado a examinar con lupa lo bueno y lo malo de sus productos periodísticos. En ese sentido, además, los premios permiten examinar la forma de llevar a cabo las mejores recomendaciones técnicas y éticas sobre el oficio. Y muchos recordamos haber admirado a gente que recibe el premio y lo admiramos porque vemos en él una especie de modelo que nos puede servir de inspiración para nuestro ejercicio profesional. Todos esos elementos buenos tienen los premios, pero tienen además la parte negativa. Son como cuchillos de dos filos, un filo bueno y un filo malo. El filo malo de los premios es particularmente alentar ese egoísmo que siempre está a punto de saltar en el interior de toda persona. De modo que se siente el mejor de todos y con capacidad o con autoridad para mirar el resto del mundo por encima del hombro. Generalmente la gente que recibe los premios es inteligente
y no incurre en esa vulgaridad. Pero también puede suceder que gran parte de su acción como periodista esté motivada por el deseo de tener un premio, que es tanto como meter como motivación el yo dentro de una actividad que está hecha fundamentalmente hacia el tú, hacia el otro. El otro es la fuente de la información. El otro es el gran objetivo que se busca. Queremos cambiar las condiciones en que vive ese otro. Y por eso los periodistas estamos buscando que la sociedad mejore. Eso se pierde desde el momento en que el periodista está trabajando únicamente para un premio. Y eso se nota en el trabajo, porque es un trabajo hecho con ánimo exhibicionista y no con un ánimo de servicio. Y ya se sabe, cuando uno hace periodismo sin ánimo de servicio, está incurriendo en una vulgaridad, porque es una forma vulgar de actuar. Y luego el periodista pierde mucho de la percepción de los hechos, porque entre los hechos y su percepción se interpone como una especie de cortina que todo lo vela su gran ambición de obtener un premio. Eso lo sabemos no solo por esta actividad nuestra, sino por todas las actividades en que hay esa clase de estímulos de por medio. De modo que Fernanda tiene razón para preocuparse porque los premios estén introduciendo un elemento dañino en la práctica periodística, en el ejercicio del periodismo. Y de pronto, dentro de las cosas que aprendimos en el 2016, se encuentre eso. Simplemente habría que hacer un análisis de los distintos premios que se dan tanto en Colombia como en el nivel internacional y mundial para darnos cuenta de que los premios de por sí no son malos ni buenos, los hace malos y buenos la utilización que se haga de ellos. Y esta utilización egoísta, narcisista, es una utilización que hace de los premios algo muy malo para el periodismo. Vale, señor Javier Darío. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Esta la formula Francisca López. Ella dice, ¿cree usted que la imagen del embajador de Rusia, que las imágenes del embajador de Rusia debían ser mostradas? ¿Eso no atenta contra la ética? Repíteme, por favor, ¿qué es lo que puede atentar contra la ética? ¿Cree usted que la imagen del embajador de Rusia Ah, debía ser mostrada? viene a aplicarse algo de lo que acabo de decir. Es una imagen que periodísticamente tiene un inmenso valor. Asistimos a un momento terrible de la historia, pero es un momento de la historia. Y es un momento que no se puede ignorar. Claro, ustedes encuentran que hay una norma según la cual es de mal gusto estar exhibiendo cadáveres en las pantallas o en las fotografías. Pero cuando se trata del cadáver de un embajador que acaba de producirse y en un evento público, casi que ante las cámaras de televisión, por lo menos ante las cámaras de fotografía, que es lo que nos mostraron, eso no se puede ignorar. La cuestión es cómo mostrar esto. Gran parte de lo que nosotros como periodistas presentamos al público es mostrado de una manera fría, neutral, cuando la verdad es que toda noticia tiene en germen un elemento pedagógico que el periodista tiene obligación y responsabilidad de aprovechar. Esa imagen que todos vimos, que tenemos en los periódicos de hoy, por ejemplo, es una imagen que puede ser vista de distintas maneras. O como simple curiosidad. Entonces la gente comienza a detallar
cómo es que cae con los brazos extendidos. De tal manera fue contundente el disparo que le hicieron y se enredan todas esas consideraciones, que son las consideraciones menores y de una persona curiosa. Pero si por el contrario se examina lo que esto representa dentro de la política mundial, el papel que han asumido los terroristas, cuando uno examina esa imagen y se da cuenta de que detrás de ese embajador hay uno de los poderes políticos mundiales y que el otro, el agresor, está representando una potencia que se está creando. Ya las consideraciones son muy distintas y la utilización que se hace de la imagen es diferente. Por eso es tan importante en periodismo hacer un pie de foto aceptado. Y luego hacer una relación, un relato, una historia aceptada. Porque depende del enfoque que usted le dé. Usted le puede dar el enfoque puramente trivial. Y entonces está aprovechando la muerte de alguien para trivializar. Y ya este enunciado está diciendo que eso no es ético. Cuando por el contrario usted hace el relato, hace el pie de foto con un ánimo solidario y con un ánimo de comprensión de lo que está sucediendo en el mundo, y le ayuda a la gente a entender eso, está cumpliendo con su deber. Entonces, como se ve, alrededor de la misma foto se pueden tener grandes aciertos éticos o se pueden tener grandes fallas en el enfoque ético de la vida y del ejercicio profesional. Vale. Acá nos habla un periodista venezolano, Ángel Ramón Oliveros. Él dice, es un honor escucharle. Le distraigo para preguntarle si ha podido constatar el debilitamiento del periodismo venezolano y qué nos recomienda a quienes estamos tentados a hacer periodismo autónomo. Pregunto porque muchos nos quedamos fuera del oficio y hoy sufrimos este sistema trágico. Es difícil hablar a los periodistas venezolanos de su periodismo desde la situación que tenemos aquí los colombianos, que es completamente distinta. Pero con ánimo solidario, lo primero que hay que decir es que yo admiro a los periodistas venezolanos. Los admiro porque cuando están cumpliendo con su oficio, lo están cumpliendo a todo riesgo. Y el periodismo que se cumple a todo riesgo está condenado a ser un periodismo de mucha calidad. Porque es un periodismo que se hace teniendo en cuenta lo esencial de la profesión, que es el bien público. Recientemente he estado repitiendo mucho, porque las circunstancias así me lo indican, la gran definición de periodista. Es un servidor público. No es un servidor de su medio, es un servidor del público. No es un servidor del gobierno, es un servidor del público. Y esto me lleva a la consideración del papel enorme que tiene que cumplir el periodismo venezolano. Tiene que interpretar la voz del público. Debe tener una sintonía, además del momento histórico que se está viviendo en Venezuela. Debe estar, además, solidario con los sufrimientos que pueda tener el pueblo venezolano y con sus expectativas. Es un periodismo que tiene el papel dificilísimo de alimentar la esperanza de los venezolanos y de actuar en tal forma que preserve su peso moral para hablar, para calificar las situaciones. Ese peso moral se pierde cuando se sorprende en ellos algún interés por un grupo o por el otro, o interés personal, o interés del medio.
es un periodismo que en este momento está urgido de ser un periodismo de altísima calidad, porque debe ser un periodismo que esté al servicio del público. Y ya se sabe, hay unos códigos de ética que son en esto muy elocuentes. Siempre que un periodista está actuando en función de servicio público, está produciendo periodismo de alta calidad. Así como el periodismo de baja calidad es el que está inspirado por el miedo, por el interés, por el afán de poder, por la obediencia a un partido, a un gobierno, a una persona. Ese es un periodismo de baja calidad. En cambio, el que busca sintonizar lo que es la vida de toda la población, ese sí que es un periodismo de alta calidad. Y es el periodismo, el único periodismo que en este momento es legítimo en Venezuela. Lo que no sabría decir si es posible en Venezuela. Pero muchas veces la historia, tanto de las sociedades como de las profesiones y de las personas, lo está poniendo ante el gran desafío de volver posible lo que aparentemente es imposible. No sé si colegas venezolanos, si no les he ayudado, por lo menos de mi enorme simpatía por lo que están haciendo. Bueno, tenemos otra pregunta, esta es de Ricardo Galán. Nos preguntan que si leyó la entrevista del hermano del violador de la niña de 7 años en Bogotá y cómo le pareció el tratamiento que se le dio a esa entrevista, que suscitó bastante debate. Allí sí me tengo que declarar en situación de perplejidad, porque después de leer esa entrevista, leí en internet los comentarios que le hace a esa periodista Guillén, que es un periodista a quien yo respeto por su capacidad investigativa y capacidad de crítica, y hace una serie de observaciones. Tengo que manifestar cándidamente que al leer la revista publicada por semana, entendí muchas cosas que antes no entendía y me formulé la pregunta de si los periodistas habíamos sido demasiado ligeros para calificar la actuación de la familia del asesino. Después de leer lo de Gonzalo Guillén, encontré que hay unos vacíos y que hay muchas preguntas que todavía no se han resuelto. Después de esas dos reflexiones, caigo en la cuenta de que este oficio nuestro es el oficio más difícil del mundo, porque nos estamos moviendo entre versiones interesadas. Nadie puede negar que este hermano del asesino es un abogado hábil y ha utilizado esa habilidad en el momento de dialogar con el periodista de semana. Tampoco puedo negar que la entrevista es una entrevista bien hecha, en que se siguen todos los cánones del oficio y no se incurre en trivialidades, sino que se está buscando la verdad de lo que sucedió y dándole oportunidad a alguien que ha sido acusado sin mayor fundamento. Por tanto, me parece importante que se lea la entrevista y que se busque la serie de observaciones críticas que hizo Gonzalo Guillén para llegar a la conclusión de que en estas cosas uno no se puede autoerigir como juez de las personas y de las conductas. Y esto me da pie para algo que estimo que es importante. ¿Cuál es el papel que uno tiene en ese tipo de informaciones judiciales? Y comienzo por lo más fácil. ¿Cuál es el no papel? El no papel es el de juez. Y es la tendencia que tenemos. Salirle adelante a los investigadores de la justicia y a los jueces para decir, este es inocente, este es culpable.
Y el gran éxito que se piensa periodístico es emitir ese juicio antes que se emita en los estrados judiciales. Y eso es un gran error. Nosotros no somos jueces. El papel que a nosotros nos corresponde sí es empujar a la justicia para que no sea molondra y no se duerma. Y se empuja a la justicia agregando elementos. Los elementos que le permitirán al juez determinar si sentencia condena o sentencia absolución. Pero no somos nosotros los encargados de impartir absoluciones ni condenas. Bueno, acá hay un comentario bastante amplio de una periodista de Argentina que finaliza con una pregunta. Entonces, le voy a leer. Maestro, buenas tardes. Aquí Lucía Vargas Caparrós de Argentina. Le saludo desde Perú. Actualmente vivo en Colombia. Lo hice durante los últimos 6 meses y por ende fui testigo de las campañas por el sí y por el no en el plebiscito. Seguí muy de cerca los argumentos, ya que es un tema que convoca e interesa a pesar de no ser nativa. Hasta último momento sentí que la prensa manifestó una tácita inclinación por el sí, y debo admitir que me resultó muy desconcertante la decisión de la mayoría apoyando el no. ¿Qué opina usted sobre la manipulación de las diferentes posturas antes, durante y después de los resultados del plebiscito? Es bien importante porque ese hecho de las reacciones y el contexto en que se produjeron las distintas versiones en el plebiscito pusieron a prueba el periodismo colombiano. Y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. A los periodistas que intentaron utilizar el potencial pedagógico de los medios de comunicación para motivar a los votantes, estaban cumpliendo muy acertadamente su papel. Y me consta que hubo medios de comunicación muy dedicados a eso, a impulsar, a estimular, a presionar a los electores para que tomaran parte. Al lado de esa información, tengo la otra, la gran abstención que hubo, y que me hace preguntar a mí como periodista, ¿dónde está la influencia de la prensa en Colombia? Y es una pregunta que vale la pena tener en cuenta, porque si la prensa no tiene influencia, entonces, ¿cuál es la razón de ser de su existencia? No tiene razón de ser. La prensa está para influir, y para influir a todos, no en uno o en otro sentido, sino para que todos estén al servicio del país. Hizo falta, a mi juicio, entender que la máxima elección que se iba a hacer no era por el sí o por el no, sino que el sí y el no eran fórmulas políticas que pretendían de alguna manera obtener el gran bien de la paz para todos. Entonces, sí y no se relacionaron necesariamente con la paz, sino con intereses políticos. Y creo que es el punto que en algunas partes, recuerdo haber visto 2 o 3 editoriales en ese sentido, pero de resto, siempre había esa ubicación dentro de los potenciales votantes del sí o del no. Es decir, la prensa era de sí o de no, no de la paz. Allí es donde creo que estuvo la gran falla que tuvimos quienes intervinimos de alguna manera desde la prensa. La prensa debe intervenir en estos casos con su influencia, pero su influencia en favor del bien de todos,
no de un bien particular. Y luego se permitió la radicalización de la opinión. Más aún se estimuló la radicalización. Porque quienes estaban por el sí eran radicales en su optimismo, porque generalmente dominó el optimismo el sí, en su optimismo por su opción política. Y los del no estuvieron haciendo lo propio. Ahora, ha venido después de las noticias que la discusión sobre los métodos utilizados por el no. A partir de la confesión que hizo este alto funcionario de la gente del no para contar cuáles habían sido las motivaciones de su campaña, y al poner en evidencia no nos interesó explicar nada del documento, sino estimular la indignación de la gente. ¿Y en qué forma se iba a estimular la indignación de la gente? Ahí puede ver uno que ese es el mal que tiene la política del mundo hoy. Interroguen ustedes a la gente del Brexit y se dan cuenta de que ya a posteriori, de que fueron muchas las mentiras que se utilizaron para indignar a la gente. Piensen ustedes en lo que sucedió en la campaña electoral de Estados Unidos. Allí se utilizó la misma táctica, lo cual nos está indicando que se está convirtiendo en una práctica universal la manipulación de la verdad y de los sentimientos de la gente. No se está buscando el entendimiento de las personas y poner en actividad su inteligencia. No. Se está buscando indignar a la gente, es decir, alterar, excitar los sentimientos de las personas. Y la democracia como tal es ante todo un juego de la inteligencia más que de los sentimientos. De modo que a lo que estamos asistiendo en fenómenos como este del que usted me pregunta, estamos asistiendo a un verdadero retroceso en materia democrática. Examine usted lo que es la democracia en relación con el entendimiento y lo que son las dictaduras en relación con los sentimientos. Un tirano es alguien que se erige, que se monta sobre los sentimientos de los demás y los gobierna como si se tratara de una cuadriga. Un demócrata es alguien que le rinde culto al entendimiento de las personas, le da argumentos a ese entendimiento y confía en que los sentimientos obedezcan al entendimiento de las personas. Yo creo que esa es una de las muchas reflexiones a que se presta este fenómeno que usted nos plantea. Vale, maestro. Acá voy a hacer las últimas dos preguntas. Esta es de Jorge Andrés Villamizar Silva. Él dice, sobre la situación tanto en prensa como en noticieros, se está usando una forma engañosa para atraer al lector y al televidente. Espera un segundo, creo que... No, sí. Sí. En la titulación, sobre la titulación tanto en prensa como en noticieros, se está usando una forma engañosa para atraer al lector o al televidente, pero al escudriñar el contenido se descubre que el titular era confuso y deja una idea errónea de la verdad en la información. ¿Qué opina de esto? Es que esto está ocurriendo desde que se borró la línea que señalaba la frontera entre la información y la publicidad. Y cuando se borró esa frontera, las noticias se convirtieron en mercancía. Y los periodistas asumieron un papel de mercaderes. Si se mantiene, por el contrario, esa frontera, se tiene que ser consciente de que un titular debe corresponder a la información y la información debe corresponder a los hechos.
Allí no hay lugar para juegos de engaño para nadie. Si se mantiene esa frontera, el periodista sabe que por identidad profesional él es un comprometido con la verdad y por tanto rechaza todos los juegos de imaginación en que son prolíficos los publicistas. Un publicista bueno es alguien que tiene una gran imaginación y que te hace comprar un producto malo como si fuera un producto bueno. Ese es el éxito del publicista. Un periodista no puede entrar en ese juego sin poner en tela de juicio su propia dignidad profesional. Yo me siento digno profesionalmente cuando al contar un hecho, la gente lo recibe, primero lo cree y luego se da cuenta de que lo que yo conté corresponde exactamente a los hechos. Esa correspondencia entre los hechos y la versión que yo doy es mi gran ideal profesional. Esa no es la que existe en el publicista. El publicista está pensando en vender un producto y ese es su juego. Yo no estoy pensando en vender una noticia. Yo estoy pensando en que todos los que reciben esa noticia accedan a una realidad y accedan a una realidad tan viva y tan convincente que se deciden a actuar sobre esa realidad para cambiarla. Esa es mi gran ilusión como periodista. Por tanto, yo rechazo todo lo que pueda ser alguna forma de engaño. Pero eso no está hecho para engañar ni para utilizar tácticas de engaño. Por el contrario, cuando afinamos nuestras armas periodísticas, las afinamos justamente para trasladar la realidad a la mente y al corazón de la gente que nos va a recibir la información. Por tanto, todo este problema que planteas tiene su raíz en eso. No hemos defendido nuestras fronteras. Y esas fronteras de la realidad a veces nos las están perforando las imaginaciones y los trucos muy ingeniosos y a veces muy bellos de los publicistas. Para nosotros la gran belleza está en la realidad y el gran éxito en que la gente tenga acceso a esa realidad de modo que todas esas realidades les cambien la vida para que ellos puedan cambiar la realidad. Acá, bueno, para finalizar esta pregunta, maestro, ¿cuáles son sus predicciones para el periodismo en 2017? ¿Qué va a pasar con el periodismo en el año que comienza? Yo pienso que en el 2017, si se aprovecha lo que hemos aprendido en el 2016, habrá un periodismo de alta calidad. Van a influir en ese periodismo, desde luego, los hechos previsibles. En Colombia, primero, la aplicación que se vaya haciendo progresivamente de los acuerdos de paz, pero sobre todo algo que está alterando eso y que lo está condicionando, que ya es el arranque de una campaña presidencial. Y se va a repetir la historia de siempre. Los grandes intereses del país subordinados a los intereses, los odios y las venganzas de los políticos. Allí es donde le corresponde al periodismo una gran tarea fundada en su independencia. Un periodismo independiente le va a prestar un gran servicio al país y va a contribuir a que la historia no sea escrita por los políticos, sino por la ciudadanía. Hay otro factor que me parece importante tener en cuenta y es la presión creciente que está ejerciendo la cultura digital sobre el periodismo. Esta cultura digital está cambiando completamente las cosas y nos está obligando a hacer un periodismo distinto. Más aún, prácticamente le está impartiendo ya una señal de despedida al periodismo que se viene haciendo. Tendrá que ser un periodismo distinto.
hay los siguientes factores. Primer factor, puesto que están cayendo las curvas de circulación, puesto que están desapareciendo y llegando a su nivel más bajo las contribuciones de la publicidad, puesto que los lectores ya están dejando de creer en los medios tradicionales y se están informando a través de la información, además gratuita, que se da a través de lo digital. Se está imponiendo que ya comience a estudiarse, en algunas partes ya se está haciendo. No depender de la fuente tradicional de financiación, que son las agencias de publicidad, los patrocinios y demás, sino buscar otra fuente de financiación. Y es sorprendente. Hay partes del mundo en donde es todo un éxito la financiación que procede del receptor de la información, es decir, de las suscripciones, que además de estarse revelando como una fuente suficiente, le está dando al periodismo mayor credibilidad. Uno pierde credibilidad cuando dice mi fuente de información es de financiación, es tal empresa, o tal gobierno, o tal entidad. En cambio, cuando dice mi fuente de financiación son mis lectores, eso como que exalta y hace que al periodista se lo mire como alguien independiente. Pues es lo primero que habría que cambiar, y creo que en este 2017 eso se va a plantear hasta el punto de que ya comience la gente a buscar otra fuente de financiación. Ligada a esa está el otro reto para 2017, los nuevos contenidos. Ya está mandado a sepultar el sistema de estar recibiendo boletincitos, poniéndoles título, y eso es lo que va, lo que se imprime o lo que se lee al aire. No, ya se trata de un trabajo mucho más científico y profesional. Entonces ya los hechos tienen que ser examinados desde su triple dimensión temporal. A ver, ¿de dónde viene este hecho antecedente? ¿En qué circunstancias se produce? Que son los contextos. ¿Y cuáles son las consecuencias que se van a seguir de este hecho, el futuro? Una información que te da esa triple dimensión temporal y que además se preocupa por buscar otras visiones, particularmente las visiones de los especialistas, no es una información cualquiera. Es de ese tipo de informaciones que uno quiere conservar. Y como el medio está dando esa información todos los días, no quiere perderse ni una sola edición. Y por eso paga tranquilo. Eso se está haciendo en alguna parte del mundo y creo que comenzará a tener mayor énfasis en 2017. Y consecuencia de todo esto, va a ser muy distinta la relación con las personas que reciben información, lectores, oyentes o televidentes. Estos hasta ahora están en el término de una línea vertical. Arriba el periodista, el medio de comunicación, que imparte soberanamente cuál es la información. Y abajo, el que recibe humildemente lo que le dan desde arriba. Esa línea vertical se tiene que cambiar y se cambia por una línea horizontal. Es decir, el receptor de información también tiene que decir algo, tiene que sugerir algo, tiene que aplaudir algo, pero particularmente tiene que observar los errores que se cometen. Esta persona se tiene que sentir dueña también y participante activa dentro del proceso informativo. Y esto se está haciendo merced a las ventajas tecnológicas que ofrece lo digital. Esos tres elementos
creo que van a dominar en buena parte el desarrollo del periodismo en 2017. Es por lo menos lo que yo pienso, un viejo que todavía tiene esperanzas en el periodismo que se está haciendo. Bueno, señor Javier Darío, maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo creo que ha dicho todo, no sé si le gustaría agregar algo. No, simplemente que me parece que estas son unas formas estupendas de reflexionar sobre el oficio y de hacer entender la importancia que tienen las preguntas y observaciones de la gente que recibe la información.